nuestro país y en el mundo, constantemente se violan los derechos de las personas. Si estos derechos ya están en la Constitución y en los tratados internacionales, el rol del Estado es crear acciones para protegerlos, promoverlos y difundirlos. Hoy en el programa hablaremos sobre políticas públicas en derechos humanos. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. Todos los seres humanos tenemos distintas necesidades que cada día debemos satisfacer. Los derechos humanos surgen como una respuesta a estas necesidades y son inherentes a cada uno de nosotros. Existen distintas categorías de derechos, como los civiles y políticos, que comprenden la libertad, la seguridad, la vida y el respeto a la dignidad de la persona. Los derechos económicos y sociales, que se manifiestan en la educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda, entre otros. Y finalmente los derechos colectivos, como el medio ambiente, el desarrollo, la paz. En nuestro país, todavía existen graves violaciones a los derechos humanos. Solo el 63% de niños en situación de pobreza puede culminar la escuela primaria. En las zonas rurales, la desnutrición infantil asciende al 45% y menos del 50% de la población cuenta con agua potable y alumbrado eléctrico. Estas son solo algunas de las alarmantes cifras que señalan que no todos los peruanos gozan de una vida digna y un desarrollo pleno. Por ello, hoy en día se fomentan las políticas públicas en derechos humanos, que son acciones del Estado para garantizar el respeto a los derechos de cada una de las personas. Existen 3 tipos de políticas públicas en derechos humanos. Las primeras son políticas de promoción, cuya finalidad es que los ciudadanos conozcan sus derechos mediante campañas de difusión, formación y enseñanza. También están las políticas de defensa y protección, que pretenden evitar las violaciones a los derechos humanos y buscan reparar la situación cuando el daño ya ha ocurrido. Por último, están las políticas de concreción y materialización, que pretenden generar las condiciones para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. En el Perú, las políticas públicas en derechos humanos están a cargo del Poder Ejecutivo y enmarcadas en el Acuerdo Nacional de 2002, cuyas 5 políticas de Estado se refieren en distintas maneras al respeto por los derechos humanos. De igual forma, el reciente Plan Bicentenario es un plan estratégico de desarrollo nacional integral, cuyo gran lineamiento es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tiene como objetivo que para el 2021 seamos un Estado basado en la plena vigencia de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas. Todas estas políticas se concretizan en acciones que requieren la participación de las autoridades, el sector privado y la comunidad. Si todavía se violan con frecuencia nuestros derechos, es labor de todos los ciudadanos luchar por un Estado democrático en el que los servicios estén a disposición de todos, por un ambiente sano y seguro y por tener acceso a oportunidades que nos permitan desarrollarnos en igualdad y plena satisfacción. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre políticas públicas en derechos humanos. Y para entrar un poco más en el tema nos encontramos como todos los sábados con el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. Francisco, ¿cómo es que se vinculan los derechos humanos y las políticas públicas? Desde un tiempo a esta parte, desde hace algunos años, se ha considerado que las políticas públicas también deben tener un enfoque de derechos humanos. Antes, las políticas públicas se pensaban que solo debían tener cuestiones políticas, económicas o sociales,
pero los derechos humanos también tienen una gran vinculación. Y por ejemplo, el día de hoy, en todas las maestrías de derechos humanos, en los cursos que se imparten internacionalmente, siempre hay un curso de políticas públicas y derechos humanos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en el programa y con las entrevistas que se harán. Y justamente las políticas públicas deben tener un componente de derechos humanos, sean políticos y sociales, económicos, sociales y culturales. Bien, Francisco, muchas gracias. Nosotros, amigos, nos vamos a ir a una breve pausa, pero al volver aquí en Tus Derechos estaremos con el doctor Carlos Alza, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. No se mueva. Bien, amigos, estamos de regreso aquí en Tus Derechos y ahora nos encontramos con el doctor Carlos Alza Barco, profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Alza, bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Hablando de políticas públicas, primero, ¿por qué son importantes las políticas públicas en derechos humanos? Sí, bueno, cuando hablamos de políticas públicas estamos refiriéndonos fundamentalmente a esta responsabilidad que tiene el Estado de tomar decisiones. Ese es un elemento clave, digamos, dentro de la lógica de qué cosa debemos entender por políticas. Son decisiones que el Estado toma para resolver los problemas públicos, es decir, los problemas que el ciudadano tiene. Hombres, mujeres, niños, personas, adultos mayores, personas con discapacidad. Y entonces, cuando hablamos de políticas, estamos hablando de decisiones que son responsabilidad del Estado, sea porque su naturaleza misma de gobierno, ¿no?, de responsabilizarse de lo que necesita el ciudadano, lo conduzca a estas decisiones, pero sea también porque ha suscrito tratados internacionales o convenios y porque la propia Constitución establece que es obligación del Estado proteger, garantizar, respetar y promover los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces estamos hablando en realidad de la libertad y de la posibilidad de que los ciudadanos tengan mejor calidad de vida, mayor libertad, mayores posibilidades de vivir, ser felices. Entonces el tema de los derechos humanos y de las políticas públicas es fundamental en la vida de las personas, ¿no? Porque hay una idea general de que cuando se habla de políticas públicas en derechos humanos, se cree que son únicamente las reparaciones civiles a los afectados, a los que sus derechos no han sido afectados directamente, ¿no? Sí, hay un error frecuente, ¿no? Y es pensar, como tú bien lo dices, que los derechos humanos solamente son referidos a las libertades básicas, como la libertad de expresión, la vida, las desapariciones forzadas o las reparaciones que se han dado y se promueven para las víctimas de la violencia política. En realidad los derechos humanos son mucho más amplios. Estamos hablando de derechos sociales y económicos como el derecho a acceder al agua potable, ¿no? O estamos hablando también de derechos de tener relaciones laborales seguras y totalmente legítimas y justas para los trabajadores y los empleados, la relación entre trabajador y empleador. Y estamos hablando evidentemente también de estos derechos que hoy día se habla del medio ambiente, que son más difusos, o derecho a la cultura, que hoy día se habla mucho, inclusive se habla hoy día del derecho al juego para las personas y especialmente para los niños y adolescentes, porque son en realidad diversos espacios en donde los ciudadanos y ciudadanas necesitan, digamos, un espacio de libertad y hay alguien que tiene la obligación de defenderlos y protegerlos y evidentemente es principalmente el Estado, ¿no? Claro, el Estado tiene la obligación de proteger todos estos derechos que hacen que nuestra vida, usted mismo lo mencionó, tengamos una mejor calidad de vida. Pero ¿qué pasa cuando algunos de ellos son afectados? Por ejemplo, el friaje, los que no tienen derecho al agua, los niños, niños víctimas de desnutrición infantil. En este caso, ¿el Estado también es el responsable? En todos los casos, el responsable es el Estado porque hay diferentes tipos de responsabilidades, lo que se llama obligaciones estatales en derechos humanos, en las políticas de derechos humanos. El Estado, por un lado, tiene el derecho de proteger al ciudadano y evidentemente de evitar que un tercero afecte sus derechos. Es el caso del Estado a través del Ministerio del Ambiente o de cualquier otro organismo que vigila, por ejemplo, que no haya contaminación, que una empresa realice actividad y que no haya vulneración de los derechos de las personas alrededor de la mina, de la actividad petrolera o de cualquier otra, para hablar de un tema ahora muy conocido.
Pero también, evidentemente, cuando una empresa como las empresas de teléfonos, o las de electricidad o las de agua prestan servicios, el Estado tiene que proteger al ciudadano frente a estas empresas de la prestación del servicio. En otros casos, el Estado tiene que promover el derecho. De nada sirve que el ciudadano tenga un mecanismo, tenga una norma o un plan que busque protegerlo si el ciudadano no conoce que tiene un derecho al cual efectivamente puede recurrir y reclamar. Y por supuesto, el Estado también tiene la obligación de respetar los derechos, ¿no? Por ejemplo, Sedapal es una empresa estatal y siendo estatal tiene usuarios del servicio, que somos todos los que vivimos en Lima. Entonces el Estado tiene allí el deber de respetar los derechos de sus usuarios, en este caso de los ciudadanos que reciben el agua potable. Obviamente los demás ciudadanos tenemos el deber también de respetar a nuestros congéneres, a nuestros vecinos y comportarnos de la manera que nos permita vivir en armonía y en paz. Pero si algo ocurre, el Estado es el responsable en el sentido de proteger, promover, respetar y por supuesto garantizar, armar todos los mecanismos para que el ciudadano pueda reclamar sus derechos y hacerlos efectivos o reales, ¿no? Ahora hablemos un poco sobre el Plan Bicentenario, que son las políticas públicas hacia el 2021. ¿Esto surge a raíz de qué? Porque mayormente cuando uno escucha políticas públicas en derechos humanos, ya sabiendo que no son solo reparaciones civiles, piensa, bueno, pero todo eso es realmente la obligación del Estado. Yo creo que toda acción del Estado tiene una misión concreta. Toda acción del Estado está orientada a responsabilizarse de que el ciudadano tenga sus libertades y sus derechos garantizados. Sea porque lo preste directamente, en algunos casos como Sedapal, que es una empresa pública, o porque lo concesiona, se lo da a terceros para que lo haga. Es el caso de la empresas de telefonía que prestan servicios, o la luz eléctrica o la empresa de gas, por ejemplo, hoy día. Pero en cualquier caso, el Estado, que es grande, en un país además como el nuestro, que tiene, digamos, 30 millones de personas, o ciudades como las nuestras, que tienen 9 u 8 millones de personas, requiere planificar. Tanto como tú o como yo planificamos nuestro matrimonio, nuestros bautizos, nuestras fiestas de cumpleaños, alguien espera que el Estado realmente actúe de manera ordenada, con objetivos claros y sobre todo que genere toda la capacidad instalada dentro de sus funcionarios para que cumplan con realizar estos objetivos y hacerlos vigentes, digamos. Yo creo que allí el tema del plan nacional, el plan bicentenario, fija políticas, tanto como lo hace el acuerdo nacional, que plantea políticas nacionales para el Estado, pero también todos estos planes sectoriales que existen, el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan de Prevención de la Trata de Personas o de repente el Plan de Igualdad de Oportunidades, son en realidad documentos que sirven para organizar al Estado. Hoy día la Municipalidad de Lima está en un proceso muy interesante de organización de lo que se llama el Plan Regional de Desarrollo Concertado para Lima Metropolitana. Es decir, Lima necesita tener una organización muy clara de a dónde quiere ir, cómo quiere vivir, qué Lima queremos tener para el futuro, y yo creo que esa es responsabilidad de las autoridades. Entonces, los ciudadanos nos sumamos, los expertos apoyan y, por supuesto, todo el ciudadano que quiera aportar en ese proceso debería participar, ¿no? Pero no son un poco, no digamos irreales, pero no son un poco bastante grandes las metas que tienen, por ejemplo, en el Plan Bicentenario, ¿no? Hablan de que seamos 33 millones de peruanos sin pobreza extrema, desnutrición, sin analfabetismo, con un ingreso per cápita entre 8.000 y 10.000 dólares. Sí, yo creo que en algunos casos justamente el proceso de planificación es un proceso también técnico, ¿no? O sea, es un proceso político porque implica negociaciones entre los diversos actores. Por ejemplo, en Lima hay que negociar y dialogar con los 42 alcaldes que existen, a nivel nacional con los gobiernos regionales, con los municipios. Pero también es un proceso técnico que implica saber, por ejemplo, claramente cuáles son nuestras metas por cumplir. Hay metas que tienen que ser reales, ¿no? Y que, por ejemplo, en Lima no es posible que existan niños desnutridos. O sea, no debería ocurrir, ¿no? Hoy día en Lima hay muchas personas, miles de personas que no tienen desagüe, no tienen agua. Y estas son responsabilidades del Estado. Y son cosas que en Lima sí deberían poder cubrirse. Si nos planteamos metas sobre el tema de la niñez, evidentemente hay que buscar cumplirlas. Hay otras que seguramente serán grandes aspiraciones del Estado, sirven de guía.
creo yo que el problema central en el Estado peruano es que tienen un déficit de capacidad de implementación para ponerlas en práctica y para que evidentemente lo que se plantea en los papeles finalmente se haga realidad en la vida de las personas. Esa es una tarea primordial. Nosotros estamos involucrados justamente en formar personas que se dediquen a esto y lo hagan de manera técnica y profesional, ¿no? Doctor Alza, muchas gracias por su presencia. Bien amigos, nosotros nos vamos a una breve pausa y al regresar tendremos una entrevista con el doctor Daniel Figalo Rivadeneira, viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. No se mueva. Bien amigos, nos encontramos con el doctor Daniel Figalo Rivadeneira, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Estado peruano. Viceministro, bienvenido al programa. Muchas gracias, Francisco, y gracias por la oportunidad para poder participar y comunicar los aspectos que estamos desarrollando a través del viceministerio en torno a los derechos humanos a través de este programa. Bueno, generalmente los derechos humanos piensa que están enfocados en una defensa activa, las ONGs, pero el Estado, este gobierno ha creado un viceministerio de derechos humanos y esto implica generar una política pública y en ese sentido tenemos entendido que ustedes están elaborando un Plan Nacional de Derechos Humanos. En efecto, siempre se ha percibido o últimamente se está percibiendo con mayor intensidad a los derechos humanos dentro de un marco de conflicto que se lleva a cabo en el seno, por ejemplo, de la jurisdicción nacional o en el seno del Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, que en nuestro caso la cúspide es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero sin embargo los derechos humanos no son solo eso, sino los derechos humanos suponen un nivel de participación y un nivel intenso de compromiso del Estado para su respeto, su garantía y su protección. Y precisamente esa es una de las funciones más importante, si no la más importante, de esta nueva estructura del Estado que ha sido generada a través de la creación del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Y en ese marco ustedes están formulando un plan nacional. ¿Cuáles son los ejes de este futuro Plan Nacional de Derechos Humanos? En primer lugar, para que se comprenda cómo se integra este Plan Nacional dentro de este ejercicio de políticas públicas orientadas o con enfoque en derechos humanos, hay que percibir que ahora, a través de la creación de este Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el gobierno peruano ha considerado que en todo escenario de acción del Estado debe haber un enfoque de derechos humanos que se va a realizar a través del desarrollo de todos sus planes y de todos sus programas. De ahí que este ministerio se comportará como el ente rector para definir cuáles serán los objetivos y el enfoque de derechos humanos de todas las políticas, cuáles serán los indicadores, las mediciones, cómo se monitoreará todas estas acciones y operaciones que realiza el Estado a través de sus más diversas dependencias. Dentro de este esquema, el Plan Nacional es un instrumento importantísimo. El Plan Nacional nos permitirá, por la vía participativa, determinar dónde están los problemas. El Plan Nacional supone la generación que ahora se están realizando de una serie de audiencias públicas en diversas regiones que recogerán las inquietudes de todos nuestros ciudadanos. Este Plan Nacional recoge y sistematiza esa información y nos ayuda entonces a orientar y a priorizar esa política pública. ¿Y tienen estimado un tiempo para la formulación de este Plan Nacional? Como no, el Plan Nacional tiene que estar terminado y ya sometido a las máximas autoridades del Estado y en este caso al Presidente de la República en octubre de este año. ¿Y por qué en octubre? Porque desde el mes pasado hasta junio, julio, vamos a llevar a cabo 18 audiencias públicas, culminando con la número 19, que va a ser una audiencia pública central en Lima. Vamos a recorrer todo el Perú, precisamente para llevar a cabo esas audiencias públicas. Y luego procede en la etapa de recoger la información, sistematizar la información y elaborar precisamente este plan que va a ser el compromiso del Estado durante los próximos 5 años para la ejecución de estas políticas públicas. Ese compromiso se recoge a través de la participación. No hay ningún plan nacional
que funcione si no tiene un anclaje participativo, si no es un plan que ha salido de la comunidad. Qué interesante, doctor Figalo, porque generalmente las políticas públicas a veces se diseñan desde los gabinetes, ¿no? Los gabinetes de los ministros, los gabinetes de asesores, y también, ¿por qué no decirlo? También lo formulan los académicos, pero la población no participa. O sea, ustedes van a hacer 19 audiencias públicas. Así es. O sea, por primera vez vamos a tener un plan que se articula directamente desde la población. Yo le puedo decir que anteriormente ya hay un plan en realidad. Ya existe un plan, que es un plan que culminó el año 2010, que era el plan 2005-2010. Pero sin embargo ese plan no se ha ejecutado. Ese plan sí recibió también una serie de información de la comunidad a propósito de las audiencias públicas. Hasta ahí llegó muy bien. Nosotros estamos recogiendo esa experiencia tan positiva y mejorándola a propósito del diseño de las audiencias públicas ahora. Pero sin embargo, no se ejecutó, no se instaló como una política a nivel del Estado. Y dígame, ahora en este momento, en lo inmediato, ¿qué acciones está tomando el Viceministerio de Derechos Humanos? Por ejemplo, en el ámbito de la relación del Perú, del Estado peruano con la Corte Interamericana. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuáles son los principios, los criterios que van a guiar nuestra acción en este terreno que muchas veces es no comprendido por la población, por los sectores políticos, ¿no? y que genera mucha polémica en nuestro medio? El Ministerio, y a través de las propias palabras de nuestro Ministro de Justicia, ha dicho que se propone ciertos cambios en la tramitación y en la adopción de las decisiones a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas propuestas, que no solo la ha presentado el gobierno peruano, sino también Brasil, Ecuador, Bolivia, etcétera, estas propuestas están encaminadas a un cambio en la institución y en el manejo de las causas en torno al sistema regional de protección de derechos humanos, pero nunca supone una percepción de que se considere al sistema como nefasto. Siempre he visto que algunas voces pueden orientar, ¿no es cierto?, a decir este sistema no es el adecuado para la protección regional. Nosotros creemos y siempre estamos sobre la línea de cambios institucionales, pero no sobre la línea de salirse del sistema. Eso ha sido enfático el ministro. Entonces, pero sin embargo, debo insistir que una línea, que es la que se lleva a cabo a través de nuestras procuradurías y la defensa de los intereses del Estado en ese sistema, la Procuraduría Supranacional. La Procuraduría Supranacional. Nosotros precisamente orientamos en líneas propositivas de acción del Estado al interior. Eso también va a redundar, obviamente, en disminuir la conflictividad, ¿no es cierto?, de los asuntos vinculados con los derechos humanos, ya sea en el sistema regional o en el sistema universal denominado, ¿no?, universal de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Crear el Viceministerio de Derechos Humanos supone que el Ejecutivo toma las riendas en esta materia de políticas públicas, porque cuando hay un consejo las cosas es más complicadas. En cambio, cuando hay una sola persona que dirige, el ministro o viceministro, se pueden ejecutar mejor las políticas públicas. Pero la ley contempla que se mantenga este antiguo Consejo de Derechos Humanos. Sí. ¿Cómo queda la relación entre este Consejo y el ministro y el viceministro? Como le decíamos, el Consejo, bueno, ahora a través para dar claridad sobre este asunto, a través de esa modificación de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia, se ha tenido que modificar también el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Justicia, adoptando una serie de oficinas que tengan una serie de competencias y funciones específicas. En esta nueva reingeniería, ¿no es cierto?, del Ministerio de Justicia, liderada por el ministro Jiménez Mayor, lo que se ha insertado es una serie de direcciones nacionales y una dirección general especial nacional, es la Dirección de Derechos Humanos, la Dirección General de Derechos Humanos, cuya Secretaría Técnica es también el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Es decir, la dirección es, la Secretaría Técnica. Es un ente consultivo, el Consejo. Pero es un consejo, es un consejo. Pero es bien interesante ese consejo. ¿Por qué? Porque ahí participan juntos todos los actores que deciden sobre las políticas públicas y además participan funcionarios de alto nivel ejecutivo. Entonces, si participan ahí estos altos actores, se ve de manera integral cuáles son las acciones que se deben tomar. Pero también participa la sociedad civil, también participa la iglesia, también participa otras confesiones religiosas, también participa la Defensoría del Pueblo, esto con derecho a voz en este consejo, porque le toca al Estado, ¿no es cierto?, realmente gobernar.
¿no? Pero no, eso no significa gobernar con oídos cerrados, sino gobernar escuchando. Muy bien, doctor Figallo, esperemos que el pueblo, la población haya escuchado y con esto cerramos esta entrevista. Muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias, Francisco. Bien, amigos, con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Francisco. Bien, amigos, el tema de hoy fue políticas públicas en derechos humanos, que son las directrices que toma el Estado para proteger nuestros derechos en todos los ámbitos de la vida. Si usted desea enviarnos sus comentarios y sugerencias sobre este u otros temas, puede hacerlo a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe o a nuestra cuenta de Facebook tusderechos-TV Perú. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver.